Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que vean esto y en el lugar que ustedes vean esto, puede ser cocinando, en el cuarto, en el carro, donde ustedes quieran. Bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast auspiciado por el Congreso Tarot Venezuela, este año en su quinta edición hierofante, y nuestro podcast se titula El Loco y la Estrella. Les saluda Eduardo Cerviña. Y junto con mi compañera de trabajo y aventuras, Dayana Karina Mijares Revilla. Presente. Cada que dice mi nombre yo me siento así como en la escuela. Y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo hoy estoy muy feliz de ver a toda esta gente que nos acompaña hoy para nuestra 9ª edición de nuestro podcast El Loco y la Estrella, en víspera de nuestro 5º Congreso Online, preparándonos con mucho entusiasmo. Y hoy nos encontramos aquí con los representantes de diferentes escuelas. Ustedes son los consentidos de este congreso, ampliando todo lo que es la comunidad de tarot y dando a conocer, como era que comentábamos, a estas nuevas promesas del tarot, a estas revelaciones del tarot. Y por acá tenemos presente a 6 escuelas con sus representantes, que bueno, se los voy a mencionar. Tenemos a Alberto Parra, de Colegio de Artes Jalisco, a Emma Isis, de Escuela Café Tarot, a Wilson Quintero, de la Escuela Superior de Tarot, a Valentina Tagliavini, del Centro Hermes Trimegisto, a Frances Escarrelo, de Escola Marilo Casals, y a Liana de Nicolais, de la Escuela Dayami Coaching. Así que bueno, bienvenidos sean todos a esta edición de nuestro podcast El Loco y la Estrella, para hablar de tarot, para conversar aquí tomándonos un cafecito, pero lo más importante es que cuando te escuches este podcast vas a poder estar haciendo lo que quieras y conocer de todas las personas que les apasiona el tarot también, como a ti. Dayana, hoy tenemos a las nuevas luces del tarot, a nuestros consentidos. Este año el Congreso quiso integrar a las escuelas de tarot, porque ellos son el núcleo de conocimiento que está creando nuevas luces, nuevas imágenes, nuevas caras en el mundo del tarot latinoamericano. Y hoy tenemos el honor, como tú acabas de decir, de tener a 6 excelentes tarotistas que no solamente se han formado en una, sino en múltiples escuelas y en múltiples disciplinas, que son ejemplo y luz para esta profesión u oficio, como lo quieran llamar, y que bueno, nos hacen sentir orgullosos tanto a ti y a mí, porque también vienen en representación de tu escuela y mi escuela. Como también seguramente harán sentir orgullosos a todos los profesionales que tanto respetamos y admiramos de otras escuelas de tarot. ¿Y con quién comenzamos, Dayana? Mira, podemos comenzar con Alberto Parra. Yo y lo sistémico. Dándole fuerza a la energía masculina que tenemos aquí presente, porque todos sabemos que normalmente en este mundo del tarot y en toda esta parte holística, terapéutica, lo que más predomina es el género femenino. Alberto, háblanos de ti. ¿Cómo llegaste al tarot? ¿Quién es Alberto Parra? Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, un poco hablando de mí, es raro, porque en mi caso no es usual. O sea, yo no entré al tarot como muchas personas entran al tarot. Tarot, comencé, digamos, entrando con la parte de la creatividad. O sea, yo comencé en el tarot, como buscando la parte de la creatividad. Conectar un poco conmigo, conectar un poco con el yo creativo, con el buscar creatividad en mí y encontrar herramientas como para crear historias, utilizar los arquetipos también como para crear personajes con profundidad, ¿sí me entiendes? Entonces ese era mi propósito con el tarot. No era en la parte filosófica ni la parte predictiva ni así, sino la parte creativa. Pero después me di cuenta que sí también la parte predictiva también era muy acertada. Y yo cuando me di cuenta de eso, o sea, eso fue algo tan impresionante que yo dije, wow, o sea, esto es tan acertado y tan predictivo y tan impresionante que yo quedé como impresionadísimo. Entonces, comencé a hacer pruebas con amigos, colegas, etcétera. Y eso me abrió campo a comenzar a probar. Yo comencé siendo muy escéptico porque yo prácticamente el tarot me abrió los ojos a un mundo
nunca antes había entrado, al que jamás había tocado, que siempre había tenido los ojos totalmente cerrados a todo esto, y pues llegó a ser como un parteaguas, y llegó a ser precisamente eso, porque me llegó a abrir la mente a posibilidades de cosas nuevas y a la posibilidad de que más allá de la ciencia y más allá de las cosas del positivismo y más allá de las cosas que se pueden probar con lógica hay muchísimas cosas que se pueden, o sea, que funcionan y que no necesitan una lógica aplastante y tener un mecanismo en sí y un orden y una secuencia y un flujo en sí como tal y funcionar como tal. Entonces ya me di cuenta tenía pensamiento muy cerrado en este ámbito, en este sentido. Entonces realmente ha sido un viaje el tarot que me ha abierto los sentidos, me ha abierto las puertas a pensar de forma diferente, a hablar de forma diferente y a tener una perspectiva diferente de las cosas, de las personas, de mí mismo. Ya no lo utilizo solamente para la creatividad, lo utilizo de forma predictiva también, lo utilizo para mi crecimiento personal, lo utilizo para la parte del dinero, para la parte de la salud, para la parte del amor, lo utilizo para muchísimas cosas más allá de la creatividad solamente. Antes lo utilizaba solamente para crear historias, ahora lo utilizo para muchísimas más cosas. Bueno, ahora es parte de tu historia. Ahora es parte de mi historia, sí. Decía, el tarot nos une, nos genera unión, nos genera vínculos. Y no solamente vínculos hacia afuera, sino también hacia adentro. Se vuelve parte de nosotros. O sea, el tarot, cuando tú empiezas por un lado, siempre terminas por otro. Porque eso es lo bonito de ser tarotista, que termina volviéndose parte de tu día a día y de lo que tú eres como persona. Y bueno, ahora tenemos a otra ponente, ahora vamos con una dama, vamos a preguntarle a Frances Scarello, de la Escuela Marilo Casal. Daya, ¿qué le quieres preguntar a Frances? Es un honor, para mí es un honor que me toque preguntarle a Frances Scarello, y yo siempre lo digo, yo cuando empecé en este mundo del tarot, aunque empecé hace algún tiempo, vamos a decir edad, ya nosotros dijimos que más de 25 para no echar tanto cuento, pero una de mis referentes que a mí me gustó muchísimo, porque yo vengo del campo gerencial, empresarial, era Marilo, la Escuela Marilo Casal, de la mano de María del Mar Tor, y admiraba muchísimo su forma concreta, práctica, y bueno, tanto así que uno de mis metas era conocerla, y mira todo lo que ha pasado, no solo conocerla, y hoy tengo el honor de preguntarle a Frances Scarello, que viene en representación de la Escuela Marilo Casal. Frances, te pregunto, ¿quién encontró a quién? ¿El tarot te encontró a ti? ¿Tú encontraste al tarot? ¿Cómo fue ese encuentro en tu vida con el tarot? Hola y buenos días a todos. También aquí un gusto estar con ustedes. Pues yo diría que fue mutuo, porque de primera instancia, cuando yo busqué el tarot, yo era bien jovencita, o sea, era una nena en los 90, ya ha pasado tiempo, así que ya podrán calcular más o menos que no soy tan nena. Y pues lo conocí cuando tenía como 20 años, 19, 20 años, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que estaba creo que en primero o segundo año de universidad y estaba pues en esa de buscar, de curiosear. Todavía el internet no era como ahora, o sea, la información era más limitada, también para conectarte, no sé si se acuerdan que era el dial-up, que todo era, más difícil que ahora. Y pues tenía amistades que estaban también, que le gustaban las cosas esotéricas, y pues muchachita curiosa, pues me compré un mazo por curiosidad, pero que con ese mazo pues yo lo que hacía era como que leía con el librito blanco que traen todos los mazos, cogí un mazo que en realidad era bien complicado entiendo yo, para una principiante. Y no pasó de algo que era como que, pues, curiosear un poquito y de vez en cuando hacerle una lectura a mis amigas con el librito, claro está, nada que fuera una tarotista experta. Y de ahí, pues, como que eso era algo que venía ahí, pero no es nada que yo profundizara, más bien un curioseo. Entonces, bueno. después, sí, pero entonces después, más adelante en mi vida, otra vez uno como que, vamos a poner una década después, ya estoy más sentada, ya estoy en mis 30, entonces ya no, ahora estoy casi en los 50. Y pues ahí pues otra vez uno le resurgen como que pues tú estás buscando algo espiritual o estás buscando un camino, y por ahí llegué a un grupo de gente pues que también estaban haciendo unos estudios en lo que sería el neopaganismo, y yo pues también estaba pues como curioseando, buscando a ver dónde yo pues puedo encajar. Y ahí pues sacaron un mazo, me acuerdo una de las clases era de adivinación y sacan un Morgan Greer, y con ese mazo como que conecté más que con el otro, porque el otro pues que había comprado hace muchos años pues era algo muy complejo. Y pues
decidí otra vez empezar a meterme otra vez en el mundo del tarot, pero también al principio fue como que algo de va y viene, ¿sabes? Saco las cartas, me acuerdo que las tengo, me hago autolecturas, no era nada, aprendiendo online, ya el internet ya sí estaba ya más la información más accesible antes, ¿no? Y pues por ahí era algo que iba y viene hasta que como en el 2018 fue que abrí un canal de YouTube como aprendiz, entonces ahí empecé a compartir información de lo que yo iba aprendiendo. Y después como para el 2020 con lo que fue los lockdowns, pues ahí pues como que me decidí irme más en serio y me apunté a la escuela Marilo Casal. Empecé con lo que eran las clases a tu ritmo, porque las que después tú empiezas tú misma haciendo exámenes, pero después me apunté a las clases de ella con Zoom. Y desde ese entonces, pues todo lo que yo iba aprendiendo fue cogiendo forma. O sea, como que ya, pues, cuando tú te adhieres a un método, ya, pues, progresas. Como que ya tienes un modo de cómo hacer las cosas. Y, pues, con María del Mar es como paso 1, paso 2, paso 3, que eso a mí me ayudó porque yo estaba como que toda dispersa. Entonces, pues, de ahí, como que dice, ahí me metí de lleno. Y hoy día, pues, también, pues, ya puedo decir que el tarot pues ocupa un gran lugar en mi vida porque pues hoy me dedico a eso. Yo hago lecturas, por cierto, hoy trabajo los viernes, una vez, como 4 veces al mes. Yo todos los viernes voy a un restaurante y por las noches pues yo hago lectura a la gente pues, que visita el restaurante. Y cosas buenas, te digo que me han traído muchas cosas buenas en toda mi vida y perdonen que estoy brincando de un lado a otro. Pero yo diría que esa ha sido mi historia, para resumirla, para tal vez no sé. También me estuvo curiosa la historia de Alberto porque yo también me inclino por la escritura. Y le entendí que él estaba buscando por medio del tarot la creatividad. Yo también pues lo he hecho, e inclusive a veces me ha pasado que cuando estoy con las personas haciendo lectura, que no sé si sea algo bueno o no, pero a veces yo estoy pensando después de que hago una lectura, eso estaba bueno, pero una historia, como que a veces yo digo que las conexiones que uno hace también te aportan musas, ¿sabes? Obviamente no voy a decir, si uso una anécdota, no voy a decir de quién vino, pero que también el tarot me ha servido como una ventana para conectar con otras personas, para ver el mundo de diferentes perspectivas. También pasé por un periodo a principio de que era un poco escéptica, que fue como que curiosidad, pero me lo cuestionaba. Pero a través de estar practicando el tarot y haciendo lecturas para otros, pues ahí hubieron un par de momentos que yo dije como que, oh, wow. O sea, de personas tal vez que volvían y me decían, mira, me pasó lo que me dijiste. O de que yo también, pues por medio de las cartas, llegaba a ciertas realizaciones que eran bastante profundas o que también, tú sabes, pude comprobar que sí, funciona. Pero sí, yo pienso que uno pasa por todos esos, pueden ser fases también, en el que uno pues, a veces se lo cuestiona, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí, perdón. Excelente. Y además que acá estaba escuchándote y no podemos dejar a la audiencia en ascua. Dinos cuál era ese tarot, ese primer tarot, ¿cuál fue? El primer tarot, pues yo compré un tarot que el tarot se llamaba Ceremonial Magic de Don Milo Duquette. Milan Duquette. Sí, entonces el ese no tarot, es fácil. y ahora para conseguirlo es difícil. Bueno, lo puedes conseguir, pero el precio ahora pues está un poquito elevado. Tengo como 5 años buscándolo. Sí, lo puedes conseguir, pero como dije, ahora es de coleccionista y si lo consigues, pues es como que cariñoso comprarlo y uno como que... Mira. Pero no sé si... pero sí, ese fue el primer mazo, entonces lo dejé en casa de mi mamá, que por cierto esa era otra historia. La primera vez que ella me descubrió mis cartas, era jovencita. Mi mamá no era que practicara ninguna religión en específico. Ella, yo creo que no sé si es atea o agnóstica, pero ella no practica nada. Pero para ese entonces ella consideraba que el tarot y ella me encontró un par de libros y par de cosas, eso era como que de ignorante. Y será su forma de ver el mundo. Hay que también, ella ve las cosas de ese modo, o las veía de ese modo. Ahora ella sabe lo que yo hago y yo no me escondo. Pero que me acuerdo que ella me guardó todo en una caja y me decía que está ahí en la caja de la ignorancia. Pero claro está nuestra relación, ya sabe lo que yo hago y también lo respeta y yo le cuento, es diferente. Hasta yo creo que no sé si le llegué a hacer una lectura o no, pero sí, a mí, porque yo cuando voy ahí los visito en Puerto Rico, pues a mis hermanas, a mi papá, pues como cojo y lo siento, pero... Que yo tengo la especialidad de llegar a lo sistémico siempre. Entonces busco dónde está esa mamá y ese papá y mira, estaba detrás del primer tarot. Excelente. Y ahora vamos con alguien que es también un amigo de la casa, esa escuela Café Tarot. Y viene el turno de nuestra amiga Emma Isis. ¿Cómo estás? Encantado. Hola. Mira, cuéntanos tu historia. Cuéntanos, cómo te enamoraste del tarot? Porque uno se enamora, uno se casa con el tarot. Así es. El tarot fue como un sueño de verlo desde muy chica, tengo unos cuantos años ya, pero se veía como algo muy lejano, como para
ciertas personas no era así tan conocido como ahora. Ya les comenté que yo soy de Uruguay, bien estoy representando la escuela de Charlie de Córdoba, Argentina, Café Tarot, por ser una de las alumnas ahora, pero mi lugar de residencia es Uruguay, y bueno, y acá no era muy común, estoy hablando de los años 90, 2000, el uso del tarot así como se usa en este momento, y tampoco teníamos las redes. Cuando mi interés empezó por todas las mancias en general, y después el tarot, me vino la gana de comprarme un mazo. ¿Qué mazo compré? ¿Qué mazo encontré primero en nuestras librerías, que no había demasiado, por allá cerca de los 2000? El tarot de Tot, lo cual me fue, todavía no lo termino de entender, por supuesto. Entonces fue algo que lo miraba muchas veces, traté de llegar por libros, no, aún no. Esa es una cuenta pendiente que tengo. Algún día estaré contigo en alguno de tus cursos si es posible, porque es algo pendiente que me queda. Entonces, otro día me encontré con un tarot egipcio, también lo compré, tampoco resonó mucho conmigo, hasta que ya pasando ya al año 2010, 2012, encontré el tarot de Marsella, que ahí fue cuando me encontré realmente con algo que me resonó y me ayudó. Y bueno, y ahí busqué una maestra en forma presencial y empecé a través del tarot de Marsella. Para el 2017 ya te manejaba el tarot de Marsella, el tarot de Rider, y bueno, ya me había empezado ese bichito de comprar varios tarot y en fin, y varias artes, ya, trabajando más bien a nivel, estudiando, buscando información, todo lo que me podía llegar. Después, por supuesto, como Qué lindo perdón, recorrido. las más Tranquila, sí, uno va conociendo diversas barajas. Yo en lo personal siempre digo que, si bien es cierto, mi gran amor es el tarot de Tot, es el tarot del que me dedico a estudiar, a analizar, a entender, y le dedico horas y horas y horas, y tengo como 20 años estudiándolo y lo sigo estudiando, sí, porque es una baraja muy así es. interesante. Sí, he escuchado. Es muy difícil. He escuchado tus conferencias y bueno, pero realmente me gusta, lo tengo en las manos, pero requiere mucho más estudio aún. Por lo cual, después, si sigamos un poco la reseña, ya en el 2020, como nos pasó a muchas personas, teníamos más tiempo disponible para estudiar o para seguir, y ya teníamos las redes también más disponibles. Llegué por supuesto, a la escuela de María del Mar, por lo cual ahí también reconocí todos sus cursos online, sus charlas, y bueno, y ahí seguí con el tarot Rider y Marsella, y son los que más hago lecturas online, tengo algunos también. A mí me gustó mucho la interacción con las personas, por lo cual ya este último año y medio, casi 2 años, ya participo en lo que son ferias, donde conozco gente, me conocen a mí, estoy empezando ya a manejarme más con las redes, que es un poquito me costaba, presentarme, me costaba mucho hablar en público, así, la grabación, si bien en público sí, personal sí, haciendo talleres, porque también me dedico a rituales, toda la parte de herbolaria, he hecho muchos cursos y doy cursos, entonces personal es más fácil, pero hacia en grabado o en las redes es un poquito más difícil, me cuesta un poco. Entonces, a través de las lecturas online, que ahora son muy comunes, ya me estoy desarrollando más en ese ámbito. Y bueno, y participar, por supuesto, de todos los congresos de acá de Uruguay, desde que comenzó Rodrigo, y después los presenciales también, para ahí conocer gente, y interactuar, aprender muchísimo de todos los que vienen, y por supuesto también todo lo que son las ponencias online, que son muy interesantes porque aportan muchas miradas. Ya hace 2 años empecé a interactuar con el Lenormand a través de Rodrigo, como ya saben, que él es un exponente impresionante en ese tema. Y bueno, y ya hace año y medio pasé a la escuela Café Tarot para la parte de tarot egipcio con Charlie, que también es todo lo que también lo conozco personalmente, de por ver sus venidas acá a Uruguay a exponer en los congresos. Así que, bueno, estoy siguiendo con Charlie en una serie de cursos, y bueno, y tuve el honor de que me eligiera para acompañarlo en la representación de la escuela, representando al Arcano 5, que bueno, espero que les sea de agrado, y desde ya les agradezco muchísimo la oportunidad de que nos podamos presentar los estudiantes. Maravilloso, Emma, encantado. Sí, yo he visto que tú has participado en muchas actividades con
de Charlie y de Rodrigo, que son como hermanos para mí, son los hermanos que me dio el tarot, siempre lo digo. Ellos son dos hermanos y bueno, tengo muchas personas que me han traído el tarot. Charlie y Rodrigo son un par de hermanos que me han traído a mí el tarot hasta el momento y espero que siga así por muchos años más. Y bueno, ahora voy a presentar a una persona a la cual estimo, aprecio, a la que quiero mucho, que viene en representación del Centro de Hermes Trismegisto, que es Valentina Tagliavini. Hola Valentina, ¿cómo te encontró el tarot? ¿Tú lo encontraste? ¿Cómo fue ese encuentro y cómo te apasionaste del tarot? Un día me levanté, tenía 9 años, me levanté y le dije a mi papá, necesito una baraja de tarot. Así, de la nada. Y mi papá me la compró y con lo que yo tenía ahorrado me compré un libro. Mi papá me compró una baraja marsellesa y el libro era de Rider. Entonces como que yo no podía relacionar las cosas, o sea, fue súper difícil empezar a estudiar así, pero la baraja que tenía abajo escrito los significados, el derecho y al revés, entonces así empecé, desde muy chiquita. Y así como con mi familia, con mis amiguitos, lo llevaba al colegio, que a veces lo dejaba, pues la adolescencia, los amigos y eso lo dejé un tiempo, después la universidad, retomé un rato, y así como intermitente hasta que en pandemia, para no enloquecerme, dije como, o sea, necesito algo. Y justo me aparece un curso que se llama Ciclicidad y Tarot. Y fue como, por este lado es. Y ya. Y ahí empezó todo. Entonces empecé a estudiar otra vez tarot, magia, herbolaria, bueno, y todo esto. Y pues llegó Eduardo al Centro de Estudios Hermes Trismegisto por TOT. O sea, como que un día dije, tengo que estudiar TOT. Y bueno, y así he estado estudiando diferentes barajas y ahí me encanta estudiar. Me di cuenta que después de renegar del estudio y decir que era muy mala estudiante, ahora me encanta estudiar. Qué bueno, Valentina. Y te estaba escuchando, ese tarot que tenía escrito era el universal, uno que la cajita es amarillo, que venía Sí. invertido, traía la carta invertida Sí. y al derecho. Fue uno de mis primeros Sí, tarots también. Las imágenes no me coordinaban con las del libro y yo decía, pero ¿por qué si es tarot? O sea, yo en ese momento que iba a saber que habían tantos tarot. Sí, sí, es increíble. Bueno, y gracias Valentina por contarnos tu historia y ahora le toca a la Escuela Venezolana de Tarot. Eduardo, ¿qué le vas a preguntar a Wilson Quintero? ¿Qué fue, Wilson? ¿Cómo estáis? Bien. Wilson, contame, ¿cómo es que Wilson es maracucho? Igual que Alberto. Sí. Cambia. Es cómico porque cuando yo hablo con Wilson, Wilson es un gran amigo, y cuando yo hablo en clase con Wilson es todo formal, pero entonces cuando nos escribimos o hablamos por el teléfono normal, nos hablamos así con el maracucho rajado. Bueno. Cuéntame tu historia, cuéntame. El acercamiento con el tarot fue pequeño. Yo recuerdo que fui a casa de mi abuela, ahí vivía una tía, y mientras los adultos estaban haciendo cosas como yo, en ese momento no había tantos primos viviendo ahí en la casa de mi abuela o gente, yo me quedaba en el cuarto de mi tía. Y ella tenía un cajón al lado, su mesa de noche, al lado, y dejó medio abierto una gaveta. Yo me asomo y veo un tarot. Yo no sé qué me pasó por ese momento, pero yo en ese momento se me aceleró el corazón y yo dije, ¿qué es esto? Obviamente yo con todo el secreto del mundo, yo no sabía, yo dije, aparte que estaba chismeando algo que no debía chismear, ¿no? Levanto y reviso y yo digo, esto está, y empecé a investigar, pero eso quedó como una curiosidad porque no había tanto acceso a internet, no era tan fácil como llegar a la información y bueno, quedó como una primera impresión. Pasan años, yo siempre he sido como afín a todas estas cosas. Yo tengo, en la parte astrológica, un stellium en Escorpio en casa 8 y mi nodo norte está en casa 8, tengo Plutón en casa 8 en Escorpio, o sea, y todas estas cosas me llaman. Yo era de que decían, por ejemplo, y aparte tengo una familia particular que siento que hay muchas brujas que no vieron su poder del todo. Y yo he venido a veces a conectar o a defender a gente en la familia. Y yo era de que está pasando algo, alguien está, no sé, está muy raro, están llamando a un cura y yo en el camino a ir al problema familiar, yo iba investigando y aprendiéndome una oración en latín por si acaso yo tenía que saber una oración en latín por si acaso pasaba algo. En la universidad, con mi primer trabajo, me compró el tarot Rider. Mi primer sueldo, muy secreto, yo agarré, me compré mi tarot y no le dije a nadie. Y empecé a estudiar casualmente con la profesora en
en Ruta Arcana TV, que es el canal de YouTube de la profesora Marinela Ramírez, que es la directora de la Escuela Superior de Tarot. En ese momento yo no la conocía, nada, yo empecé a estudiar. Las personas que no tengan cómo pagar un curso de tarot y quieran aprender, les recomiendo Ruta Arcana TV. Yo empecé y la primera lectura que hice fue a mi mamá me descubrió las cartas, pero ella sí me dijo, yo necesito una lectura. O sea, ¿por qué no me dijiste antes? Entonces me senté y le dije, en 3 meses, una lectura gigante y aprendiendo por internet, yo dije, esto seguro sale mal. Y le dije, a mí me sale que pronto cuídate con ciertas personas de una estafa, de esto, tal, y viene del lado de la parte, de esta parte de la familia y tal, y bla, bla. Total, eso quedó como una anécdota. 3 meses después pasa todo eso. Y ahí fue, hasta a mí se me había olvidado, mi mamá fue la que me dijo, lo que me dijiste, ¿te acuerdas? Todo eso pasó. Y yo, es verdad, ahí fue cuando dije, esto del tarot se las trae. Fue intermitente el estudio hasta que llego acá a Perú, salgo de Venezuela, empiezo a trabajar, empiezo a tener una economía más estable y en pandemia también me anoto a la Escuela Superior de Tarot y veo las clases presenciales con la profesora. Fue bonito porque cuando la conocí yo le dije, profesor, usted no me conoce a mí, pero ya yo he visto muchas horas de usted hablando, así que yo tengo idea más o menos de qué esperar con este curso. Fue muy, muy bueno también, como dice Frances, al tener una metodología es mucho más fácil ir avanzando en el estudio. Ya después de ahí fue historia de radiestesia, Reiki, tarot de Tot con el profesor Eduardo, soy también alumno de la escuela Hermes Trismegisto, magia, y bueno, hace poco incluí lo que es Lenormand también al repertorio y siento que cuando uno entra a este camino, uno se vuelve ávido de conocimiento y quiere aprender más cosas. Y ya me dijeron, no, un curso de baraja española y yo lo estoy pensando. Entonces sí me he convertido en alguien que quiere aprender y aprender y aprender cada vez más, pero siento que es un camino bastante lindo y sorprendente. Como dice Alberto, uno siempre empieza a lo mejor un poco escéptico y uno dice, pero hay cosas que te vuelan la cabeza. Cosas como hay veces haciendo prácticas, sacan 3 cartas. Y otra persona, uno de curiosidad, y yo también voy a sacar 3 cartas a ver qué sale. Y cuando la otra persona está hablando, resulta que son las mismas cartas. Las mismas 3 cartas en las mismas posiciones. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, uno dice, ¿qué probabilidades hay? No puede ser casualidad. Entonces es bastante interesante todo este mundo del tarot y me ha abierto no solamente al conocimiento, sino también a conocer muchísimas personas y hacer conexiones que de verdad me llenan bastante. Genial, Wilson. Y bueno, nuestra última participante de esta primera ronda de preguntas, ella viene representando una maravillosa escuela de una maravillosa profesora que es Eliana de Nicolais y viene en representación de la escuela de Dayani, que es Dayani Coach. Hola, feliz día. Gracias por la invitación. De verdad, muy honrada y emocionada. Bueno, mira, el tarot, yo no sé quién encontró a quién, pero en realidad esto viene viajando desde hace muchísimo. Así como dice Dayana, no vamos a sacar cuenta. Pero fíjate, yo estaba en el liceo, no sé, siempre me llamó la atención, una vez escuché a una amiga de mi mamá hablándole que se había ido a leer las cartas. Y yo, mira, yo soy Escorpio, ascendente Escorpio, yo no soy astróloga, pero tengo todo el Escorpio por todos lados. Entonces yo, se fue a leer las cartas. Y empecé a buscar que me leyera las cartas cerca del colegio, donde yo estudiaba en 4º año de bachillerato. Entonces, pero era una bruja. Cuando yo digo bruja, era bruja, sí, casi que con la escoba. Entonces, yo todas mis mesadas las guardaba porque yo iba a leerme las cartas donde la señora, pero la señora me daba un poco de miedo, pero siempre me descubrían. Entonces, bueno, cada vez que me descubrían me castigaban porque mi mamá, no le gustaba eso. O sea, yo vengo de una familia católica. No era que mi mamá era cerrada a eso, pero ella decía que, o sea, ¿qué haces tú donde una bruja? O sea, cada vez me castigaban otra vez. Yo vivía castigada. Salgo del bachillerato y mi mamá, o sea, la creencia, fíjense ustedes, la creencia y la estructura con la que uno crece en la casa, mi mamá decía, tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, porque si no, no vas a ser nadie en la vida. ¿Ok?
no vas a ser nadie, tienes que ir a la universidad. Yo, si por mí, yo estuviera leyendo tarot desde que tenía 14 años. Entré a la universidad, en la universidad igual guardaba mis mesadas y yo tenía una tía, como me enseñaron a manejar desde tan chiquita y yo andaba en toda la ciudad ayudando, o sea, yo era la office boy de la oficina de mi papá y estudiaba Derecho. Yo soy abogado con posgrado en Ciencias Penales y Criminológicas, imagínense ustedes, o sea, más cuadrada imposible. Yo iba con mi tía, mi papá, mira, tienes que hacer esto, esta es la tarea de hoy, y yo iba a hacer todas mis diligencias y yo le decía a mi tía, párate aquí en la puerta de una perfumería donde había una mujer que leía las cartas. Párate aquí en la puerta y está pendiente que mi papá no pase, porque estaba cerca de la oficina. Entonces, está pendiente que mi papá no pase, que no nos vea aquí. Entonces, mi tía, como decimos aquí en Venezuela, me cantaba la zona y yo entraba y me leía las cartas. Pues yo estudié en la universidad, trabajé, tuve mi hija, todo lo que hacemos. Y en 2018 fue para mí llegó a mi vida así algo como que ya, Eliana, o sea, no puedes soportar esta situación aquí en Venezuela, tienes que tener un cambio. Y yo agarré y un día sentada dije, me voy a Chile el mes que viene. Me fui a Chile y en esos 8 meses que yo duré sola allá, eso fue así como que me llegaba información. De paso siempre estoy muy intuitiva, entonces mi papá me decía, negra, mira, aquí me dicen negra, ¿qué tú crees de ese cliente? Y yo, no, papá, ese cliente no va a hacer negocio, ese cliente, eso es pura charla, esto es esto. Entonces, yo era como que su ojo, o sea, yo era su guía, yo decía, no, con este tipo no te metas, este es mosca que te puede estafar, o sea, siempre fue así. En 2018 estuve en Chile muchas horas sola, porque mi familia estaba aquí, yo estaba en una habitación y yo decía, Dios mío, esto no puede ser todo lo que a uno le pasa en la vida, hay algo más. Y bueno, así me fue llegando, yo fui pidiendo información y así me fue llegando. Me fue llegando, compré mi mazo de tarot, me regreso aquí a Venezuela, me imprimí un libro que ni siquiera a estas alturas de la vida no sé qué libro es, no sé cómo se llama, pero yo lo imprimí y empecé a estudiar sola. Y yo decía, no, yo esto no lo entiendo. Igualito, volví a pedir información y yo, Dios mío, o sea, preséntame a la persona que me va a guiar en esto. Y en el Instagram, ¡pum!, apareció Dayana. Entonces, bueno, también fue en el 2020, Dayana, creo, en la pandemia. Entonces, primero ella lanza un reto y yo me meto en el reto. Obviamente del reto yo quedé enamorada y empecé a estudiar con Dayana. Yo decía, o sea, no puede ser que esto sea tan fácil. ¿Será que este curso no, como que no la da? Yo decía, sí, ¿será? Y yo no puedo decir esto tan fácil, es que esto es hermoso. Y entonces, bueno, otra vez digo, ay, Dios mío, me he ganado un sorteo en Instagram y me he metido en otro curso de unas mujeres que no sé ni de dónde salieron, pero hice otro curso y yo decía, no, es que esto es lo mío. Y así empecé, hasta que, bueno, he estudiado también biodescodificación neuroemocional, hago radiestesia. O sea, son muchas cosas las terapias que fui aprendiendo. Creo que 1 año y medio ya decidí montar mi Instagram y dar información por el Instagram. Hoy, bueno, yo siempre le he dicho a Dayana, o sea, solo me quiero dedicar al tarot, a la terapia, a la biodescodificación, pero bueno, todavía estoy buscando como ese equilibrio o esa manera de llegar solo al tarot, porque todavía estoy en mi profesión, todavía ejerzo como abogado. Y bueno, es algo que ese es mi sueño, o sea, llegar a hacer puras lecturas de tarot, porque me encanta. Yo digo que ese es el amigo más honesto que uno tiene. Es lo más honesto que tú puedes, que se te puede presentar. Entonces, bueno, esa es mi historia. Desde chiquita siempre me castigaron por leer tarot. Lamentablemente mi mamá esto no lo ha visto, bueno, o sí lo ve, pero desde otro plano. Exacto, y sé que está feliz por eso, pero ella pasó por una enfermedad y entonces en ese tiempo yo, o sea, no estaba pendiente del tarot, pero ella sabía que eso era lo que a mí me encantaba. Y eso, bueno, es parte de mi historia de aprendizaje. Y, bueno, hice constelación familiar con Dayana. Ahorita, bueno, Dayana, ahí voy en la clase 6 de constelación con vela, que es buenísimo, se los recomiendo. Y esa es parte de mi historia. Qué linda historia. Tú sabes, Eliana, que yo soy politólogo. Pasé 17 años ejerciendo la ciencia política y el tarot encapillado. Metí closetado, dice uno. Y de pronto un día me levanté y dije, no voy a decir la mala palabra, pero no me voy a meter a brujo. Y renuncié, tenía un buen cargo y todo en el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Y me paré y dije un día, ¿sabes qué? No, ya no más. Y creo que fue la crisis de los 40. Bueno, mira, yo estoy más o menos así. Como siempre yo digo, todo tiene un para qué, ¿ok? Todo lo que nos ocurre tiene un para qué. Fíjate, a mí me decían, o sea, con tu carrera tú tienes que ser alguien en la vida, tú no puedes hacer eso porque, o sea, eso no es como algo que te va a dejar para vivir y mira, o sea, yo siendo abogado con posgrado y todo lo que tú quieras en Chile tuve que limpiar habitaciones y, ¿sabes? Entonces, es algo que es como que si se te van derrumbando las creencias a medida que tú vas como concretando el paso. O sea, no es una tarotista. O sea, y a veces yo veo tarotistas también en las redes y yo digo, o sea, pero ¿por qué hacen cosas para denigrar el trabajo de uno? O sea, si uno tiene esto es una profesión, esto se estudia, esto se le pone el alma y el corazón. O sea, porque es que se le pone el alma. En cada lectura uno pone todo. O sea, tú dejas el alma, dejas el corazón, dejas la empatía, o sea, colocas todo lo que tú tienes para dar, lo haces en una lectura. Yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo y redignificar lo que es el tarot, porque todavía yo me consigo con personas que me dicen, ¿tú lees el tarot? Y ponen una cara de espanto. Ay, Ajá. te escucho, Eliana, y excelente tu pregunta, además que me llena mucho de orgullo, porque en verdad que yo digo que siempre he sido de las que les gusta aprovechar las oportunidades y que muchas personas de las que están escuchando, quizás tienes tu profesión y que te dedicas a ciertas cosas, llega un momento en la vida en que uno busca otro tipo de herramientas o de nutrición personal, y el tarot es una excelente herramienta de acompañamiento para cualquier área de vida.